Hola, creo que ya estoy ahí en línea. Así que nada, un día más, bienvenidos. Bueno, hoy estoy un poco zen o en silencio o también soy humana o extraterrestre, no lo sé, me pasan cosas. Así que hoy estaré tranquilita, más atenta a vuestras preguntas y nada, haré lo que esté en mi mano. ¡Hey, Pepe, ya estás por aquí! Hola. La conexión es un poco complicada hoy y entonces, pues bueno, a ver qué tal, si no se corta. ¡Hola, Hola, Pepe! ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hoy estoy en Voy a ponerte un silencio poquito. interno. Te he escuchado un poquito. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? De momento se ve bien, ¿no? Sí. ¿Tú me ves bien? Sí, ¿verdad? Yo sí. Sí, pasan cosas ahí. Lidia, felicidades. ¡Mua! Otra Lidia, Sagitaria fantástica. felicidades. Lo bueno abunda. Y, hombre, Voy a ponerte. entonces, pues nada, que un día más aquí estamos y como estaba explicando un poquito antes, que también pasan cosas y nada, y que hoy estoy ahí más, voy a estar más atenta al chat y me apetece más este silencio interno, así que sin suspender nuestro encuentro semanal desde donde me encuentro, pues ahí estaré. Así que, pues nada, Pepe, que explícanos lo que nos traes hoy, que es muy chulo y muy potente Sí. y que me encanta. Así que vamos a darle, que seguramente hoy no será suficiente el tiempo que le Bueno, pues dediquemos, pero bueno, vamos a esto. primero dar las gracias a todas las personas que se están conectando. Y bueno, Sí, como espero que te siempre. recuperes tú también y que por esas Sí, desganas, sí, pues, está bien. No, no bueno, es nada. Es así, no sé. Es algo pues que no puedo explicar, que me está ocurriendo y está bien así. No pasa no, nada. no pasa nada. Todo es perfecto, No. como tiene que ser. Sí, Y sí, hoy claro. vamos a tratar un texto que conocí hace tiempo, hace mucho tiempo, y para mí es, bueno, pues uno de los textos más hermosos dentro de la dualidad o de la no dualidad, ¿no? Ya en una ocasión cité al rey Salomón, a Salomón, el famoso rey judío, ¿no? Y sus textos de no dualidad, en Eclesiastés, en el Cantar de los Cantares, etcétera, ¿no? Y hoy vamos a traer a un personaje. Normalmente lo que leemos siempre son cosas que, bueno, o son del libro de Isha o algunos textos o reflexiones que he escrito, pero hoy vamos a leer algo de otra persona. De momento no se sabe de quién, pero es algo muy antiguo. Se llama el poema, bueno, le llaman el poema de la confianza en la mente pura. Y yo me he atrevido a llamarlo el poema hacia el vacío, ¿no? Este texto que es muy antiguo, es allá del año 500 o 550 después de Cristo, y se le atribuye a Sosan, que fue el Ujú. tercer patriarca zen. Vamos, si os parece en principio, el texto se llama Xin Xin Min, tiene un nombre un poquito chino, un poquito... así pero os vais a dar cuenta de, bueno, para mí hay una bomba atómica. No deja títere con cabeza, no deja títere con cabeza, ¿no? Y rompe los esquemas de todo lo que es la actualidad. Y de alguna forma, cuando vayamos leyendo y desguazando, desmenuzando el Xin Xin Min, este maravilloso poema, nos daremos cuenta y entenderemos mucho mejor, ¿no? Lo que es la dualidad, que de alguna forma es redundar en todo lo que siempre hablamos, pero bueno, vamos a leer lo que este patriarca nos dejó, este legado tan importante, y si te parece, os parece, podemos hacer una pequeña introducción de quién es Sosan, ¿vale? Vamos a situarnos, vamos a viajar en el tiempo y vamos a situar a este personaje tan extraño, tan distinto y tan desconocido no solo en Oriente, en Occidente, sino en Oriente incluso. Él, su nombre realmente sería Zen-san. Nosotros en Occidente lo llamamos Sosan, ¿no? También es conocido como Kenshi Sosan en japonés. Es autor de un libro, de un antiguo poema. Más que un libro, es un antiguo poema, porque puede tener 3 folios por 2 carillas, ¿no?
titulado Shin Shin Min. De su vida, de la vida de Sosan y de su obra, se conoce prácticamente nada. Por tanto, si ya se reconoce que no se conoce nada de este señor, yo pongo incluso en tela de juicio de que esto sea de él. Pero da igual, fuera de quien fuere o sea de quien fuere, es algo maravilloso y lo vais a ver. Os va a encantar, seguro. Lo que sabemos conforme a los relatos que se conservan por la tradición, ¿no? El Zen, o sea, la doctrina o la filosofía Zen, también llamado Chan, llegó a China en torno a la primera mitad del siglo VI, de la mano de un monje hindú llamado Bodhidharma. Era el 28 sucesor de la línea de la transmisión de la enseñanza que se le remontaba al mismo Buda, ¿no? Dicen que fue discípulo de Buda. A partir de ahí, el Zen fue echando raíces en China y abriéndose un linaje espiritual de 6 patriarcas o maestros, siendo precisamente Sosan el tercero de ellos. En esos primeros tiempos se produjo un bello encuentro entre el Zen y el taoísmo chino, surgiendo una de las tradiciones antiguas más ricas de significado en la que se inscriben este poema, el poema Shin Shin Min, claramente impregnado de aroma taoísta. El Zen es la fusión del budismo y del taoísmo, ¿no? Y se desarrolla principalmente en Japón, ¿no? Y este poema probablemente es uno de los legados más importantes que han quedado de esta filosofía, ¿no? No es una religión, es una filosofía. De hecho, cuando vayamos leyendo y desmenuzando, nos damos cuenta que hay cosas que también están en el propio refranero español, ¿no? Porque son cosas de mucha coherencia y mucha lógica, ¿no? Estos son casi aprendizajes de voz en voz, ¿no? De padres e hijos, de hijos, nietos y demás, ¿no? Y el poema de la confianza en la mente pura empieza de esta forma, ¿no? Y si os parece, lo voy leyendo, lo voy desmenuzando, y si hay alguna pregunta, que la dejen para después, por no interrumpirlo. Dice, el gran camino no es difícil para aquellos que no tienen preferencias. O dicho de otra forma, el gran camino es fácil para aquellos que no tienen preferencias, que no se posicionan. Esto del gran camino también se le llama, porque depende de la traducción, el método. Es un método o camino, pero no es un camino de andar, no es un camino de búsqueda, sino un sencillo método, ¿no? Y este no es difícil o es fácil sencillamente para aquellos que no tienen ni una sola preferencia. Cuando ambos, amor y odio, están ausentes, todo se vuelve claro y diáfano. Fíjate que amor y odio, cuando ambos están ausentes, no hay la más mínima diferencia entre una cosa y otra, todo se vuelve claro y diáfano. ¿Por qué? Porque precisamente son los sentimientos, las emociones, el amor, el odio, la furia, la ira, incluso cualquier otro sentimiento que atisbamos como positivo o bondadoso, ¿no? Son los que nos ciegan, son los que nos tapan, porque en eso hay una discriminación y un posicionamiento. Por tanto, lo dice así de rotundo, ¿no? Cuando ambos, tanto amor como odio, están ausentes, todo se vuelve claro y diáfano. Sin embargo, haz la más mínima distinción entre amor y odio, y el cielo y la tierra se distancian infinitamente. La más mínima distinción. Si quieres ver la verdad, no mantengas ninguna opinión a favor o en contra. La lucha entre lo que a uno le gusta y lo que le disgusta es la enfermedad de la mente. Ni a favor ni en contra, ni gusto ni disgusto, ni bueno ni malo, ni placentero ni no placentero, ni día ni noche. Ese es el gran problema del ser humano. Ese es el gran reto. Es la... ¿Sigo? Noto que se congela la imagen. Sí, se ha ¿Puede ser la wifi? congelado un momento, Sí. no lo sé, pero Bueno, seguimos. vale. Bueno, yo sigo. Sí,
Yo Sí. recuerdo, en mi trabajo había un compañero que, y voy por esto del gusto y del disgusto, ¿no? Y este es el gran dilema, tener que elegir entre algo. Y esto es una cosa que solamente los seres humanos, y ahora voy a contar lo de mi compañero, los seres humanos no hacemos este planteamiento. Tener que tomar una decisión entre A y B. Tener que elegir. ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Vivo de pareja de hecho o tramito documentación? ¿Elijo este trabajo o elijo este trabajo? ¿Salgo o no salgo? ¿Me tomo la pastilla o no me la tomo? Eso es un dilema continuo del ser humano. Ningún otro animal se encuentra en esa tesitura, en ese dilema. Y esta es la gran, como decía, como dice Sosan en este preámbulo, esa es la gran enfermedad de la mente. Tener que decidir. Eso desgasta, eso agota, eso crea ficción. Porque la decisión es un posicionamiento. Y en el posicionamiento nos encontramos con esa tesitura de si sale mal o si sale bien. Y por ende entraremos en ese dilema de la, si sale mal, de la culpabilidad o del remordimiento de conciencia o de tantos y tantos historias que surgen de la propia ética y moralidad que no hemos creado los seres humanos y que ningún otro animal en el planeta Tierra comparte con nosotros porque no la tienen, porque carecen de ello, porque ellos no eligen, ellos se guían instintivamente. Cuando se abre dos caminos, no hay dos caminos para ellos. Sencillamente se guían por el instinto natural. Y eso es lo que hemos perdido, el instinto natural de las cosas. Eso es lo que hemos perdido. Y decía yo que tenía yo un compañero en el trabajo que cuando entrábamos a veces a trabajar, él me decía, lo veía inquieto, ¿no? Lo veía siempre dando vueltas como una chiva en un baile y le preguntaba, ¿qué te ocurre? Y dice, es que lo más complicado que tengo yo en este trabajo es tener que elegir si me pongo el polo de manga larga o el polo de manga corta, ¿no? Si echo la chaqueta o me voy sin chaqueta. Si echo esto o lo otro, ¿no? Y es eso, es el hecho de tener que decidir. Y los seres humanos siempre estamos decidiendo algo. Y el problema es que creemos que decidimos. Y no decidimos tampoco, sino simplemente estamos haciendo lo que por asociación de ideas ya aprendidas va surgiendo espontáneamente. Y Sosan de esta forma hace este preámbulo, ¿no? No mantengas ninguna opinión a favor o en contra. La lucha entre lo que a uno le gusta o lo que le disgusta es la enfermedad de la mente. Y sigue diciendo, cuando se entiende el significado profundo de las cosas, cuando no se entiende el significado profundo de las cosas, se perturba en vano la paz esencial de la mente. De nada sirve querer entender. Tratar de hacerlo es perturbarse uno mismo, ¿no? El camino, no sé si ha quedado claro esa parte, cuando no se entiende el significado de las cosas, el significado profundo de las cosas, se perturba en vano la paz esencial de la mente. Y es que esa es la cuestión, que queremos entender todo, que queremos darle un sentido a las cosas. Por eso dice, se perturba en vano esa paz esencial y natural. ¿Por qué? Porque siempre buscamos una comprensión, siempre buscamos un sentido, algo que realmente que signifique algo. El ser humano siempre está en la búsqueda de algo que contenga un sentido. El camino es perfecto como el espacio infinito, el camino o método, ¿no? Donde nada falta y nada sobra. De hecho, es debido a nuestra elección de aceptar o rechazar que no vemos, la verdadera naturaleza de las cosas. El camino es perfecto como el espacio infinito, donde nada falta y sobra. De hecho, es debido a nuestra elección que creemos elegir. Esa decisión entre puerta o puerta, entre A o B, entre derecha o izquierda, ese creer que creemos que elegimos, ¿no? Debido a nuestra elección de aceptar o rechazar que no vemos, debido a esto no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. No vivas en los enredos de las cosas externas, ni en los sentimientos internos de vacío. Mantente sereno, sin hacer esfuerzo, en la unidad de las cosas. Y tales falsos conceptos desaparecerán por sí solos. Cuando tratas de parar la actividad para alcanzar la pasividad, el propio esfuerzo te llena de actividad.
El mismo hecho de tratar de parar la actividad, de tratar de estar tranquilos, es forzar la maquinaria. Mientras estés en un extremo o en otro, nunca conocerás la unidad. Aquellos que no viven en el camino único, ese de no elegir, de no posicionarse, fracasan en ambas, actividad y pasividad. Afirmación y negación. Negar la realidad de las cosas es no ver su realidad. La realidad de las cosas es que son apariencias. Afirmar el vacío de las cosas es no ver su realidad. Cuanto más hablas y piensas acerca de ello, más te alejas de la verdad. Deja de hablar y de pensar y no habrá nada que no puedas saber. Si hay algo que no se entienda, o porque voy demasiado rápido y alguien quiere preguntar algo, no hace falta tampoco esperar al final. Pues digo, a ver si... De momento estamos atentos. Vale, vale, vale. No hay ninguna pregunta. Yo te aviso o me dices y yo te digo pues si hay o no. Ahora mismo no hay ninguna. Vale, vale. Volver a las raíces es encontrar el significado, pero perseguir apariencias es alejarse del origen. En el momento de la iluminación interior se trasciende las apariencias y el vacío. A los cambios que parecen ocurrir en el mundo vacío los llamamos reales solamente debido a nuestra ignorancia. No busques la verdad, tan solo deja de mantener opiniones. Deja de interpretar, porque realmente no hay nada que decir. La búsqueda de la verdad deja de ser, o sea, es elucubración, porque ¿qué verdad puede haber en esto que es una ensoñación? En esto que es una quimera. No puede haber ninguna verdad. Por tanto, no hay búsqueda ninguna, ¿no? No permanezcas en el estado de dualidad. Evita cuidadosamente esas búsquedas. Si queda rastro de esto o aquello, de lo correcto o lo incorrecto, la esencia de la mente se perderá en la confusión. Aunque todas las dualidades proceden del uno, no te apegues ni siquiera a este uno. Cuando la mente existe imperturbable en el camino, está impávida, nada en el mundo puede ofender. Y cuando una cosa ya no puede ofender, deja de existir el viejo mundo. Cuando no surgen pensamientos discriminatorios, la vieja mente deja de existir. Cuando los objetos del pensamiento se desvanecen, el sujeto pensante se desvanece igualmente. Cuando los objetos de la mente se desvanecen, el sujeto pensante se desvanece. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay nadie. Cuando la mente se desvanece, los objetos se desvanecen. Cuando el pensamiento desaparece, no hay ningún objeto. Como siempre hemos dicho, si no hay sujeto, no hay objeto. Para que haya un objeto, un objetivo, tiene que haber un sujeto pensante que lo proyecte y que lo perciba. Las cosas son objetos debido al sujeto y la mente es tal debido a las cosas. Entiende la relatividad de ambos, así como la realidad básica, la unidad del vacío. En este vacío ambos son indistinguibles, cosas y mente, y cada uno contiene en sí mismo el mundo entero. Si no hacen ninguna discriminación entre burdo y sutil, no te tentarán el prejuicio y la opinión. Vivir en el gran camino no es fácil ni difícil, pero aquellos que tienen una visión limitada, son miedosos e indecisos, cuanto más se apresuran, más lentos van. Y el apego no tiene límites. El apego es como un saco sin fondo, ¿no? Estar apegado, aunque sea a la idea de iluminación, es desviarse. O sea, el simple hecho de apegarse a esa idea de querer iluminarse, de querer trascender, ya es un apego, ¿no? Ya es desviarse del propio camino. Deja que las cosas sean a su manera y no habrá ni ir ni venir. Obedece a la naturaleza de las cosas, que es tu propia naturaleza, y andarás libre y tranquilo. Cuando el pensamiento está cautivo, la verdad se oculta, pues todo es oscuro y confuso. Y la gravosa práctica de juzgar trae consigo irritación y hastío.
qué beneficio se puede sacar de las distinciones y las separaciones? Si deseas ir por el camino único, no desprecies ni siquiera el mundo de los sentidos y las ideas. En realidad, aceptarlo plenamente es idéntico a la verdadera iluminación. El hombre sabio no persigue ninguna meta, pero el tonto se encadena a sí mismo. Hay un dharma, una verdad o una ley, no varias. Las distinciones surgen por las tenaces necesidades del ignorante. Buscar la mente con la mente discriminatoria es el mayor de los errores. Actividad y descanso derivan de la ilusión. En la iluminación no hay agrado ni desagrado. Todas las dualidades proceden de ignorantes deducciones. Son como sueños o flores en el aire. Es estúpido intentar atraparlas. Ganancia o pérdida, correcto o incorrecto, tales pensamientos tienen que ser finalmente abolidos de una vez por todas. Si el ojo nunca duerme, el ojo es la atención, ese veladiorad, todos los sueños cesarán de forma natural. Si la mente no hace discriminaciones, las 10.000 cosas son como son, de la misma esencia. Entender el misterio de la única esencia es librarse de todos los enredos. Cuando todas las cosas se ven por igual, se alcanza la esencia intemporal del ser. Ninguna comparación o analogía es posible en este estado sin causas ni relaciones. Considera inmóvil el movimiento y en movimiento lo inmóvil, y ambos estado de movimiento y estado de reposo desaparecerán. Cuando tales dualidades dejan de existir, la propia unidad no puede existir. Ninguna ley o descripción es aplicable a esta finalidad suprema. Para la mente unificada, en armonía con el camino, cesan todos los esfuerzos enfocados hacia uno mismo. Las dudas y las vacilaciones se desvanecen y vivir en la fe verdadera se vuelve posible. De un solo golpe somos liberados del cautiverio. Nada se aferra a nosotros y nosotros no nos aferramos a nada. Todo está vacío, claro, autoiluminado. Sin el empleo del poder de la mente, aquí el pensamiento, el sentimiento, el conocimiento y la imaginación no tienen ningún valor. En este mundo de esencialidad no existe ni el yo, ni nada que no sea yo. Para entrar directamente en armonía con esta realidad, cuando las dudas surjan, simplemente di no dos. En este no dos, nada está separado, nada está excluido. No importa cuándo ni dónde. Iluminación significa entrar en esta verdad, y en esta verdad está más allá del aumento o la disminución en el tiempo o el espacio. En ella, un solo pensamiento dura 10.000 años. Vacío acá, vacío allá, y sin embargo el universo infinito está siempre delante de tus ojos. Infinitamente grande e infinitamente pequeño. No hay diferencia, porque las definiciones han desaparecido y no se ven límites. Lo mismo pasa con el ser y el no ser. No malgastes el tiempo con dudas y argumentos, que no tienen nada que ver con esto. Una cosa, todas las cosas van juntas y entremezcladas, sin distinción. Vivir en esta comprensión es no estar inquieto a causa de la no perfección. Vivir en esta fe es el camino hacia la no dualidad, porque lo no dual es uno con la mente que confía. El camino está más allá del lenguaje, porque en él no hay ni ayer, ni mañana, ni hoy, porque es intemporal. Es muy bonito. Es muy bonito. Sí que lo Probablemente es, un sí. poco enrevesado, pero bueno. Bueno, Me he ido en rápido, algunas ya. cositas. Sí, 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 sí. No, pensaba que no daría mucho tiempo. Bueno, de momento no hay preguntas, Bueno, pues pero de todas maneras, bueno, podíamos igual eh, profundizar, por decirlo de alguna forma, en sí, algún párrafo o algo. Entonces yo me he marcado sí, algunos, ¿vale? Que me han parecido
bastante interesantes. No, no todos, pero bueno, es casi todo, pero por darle algunos, ¿sabes? Algunos. Y por ejemplo, esa parte que dice, el camino es perfecto como el espacio infinito donde nada falta y nada sobra. De hecho, es debido a nuestra elección de aceptar o rechazar que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. Es Mm. todo el tiempo, ¿no? Sí, el camino es perfecto como el espacio infinito donde nada falta y nada sobra, exactamente. No falta nada, no sobra nada. Si nos damos cuenta, eh, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos falta o qué es lo que nos sobra? Lo hacemos todo de forma instintiva. Lo básico, lo sencillo, es aquello que se produce instintivamente, como la respiración, como el latido del corazón, que ni siquiera hay sujeto que intervenga en ello. ¿Qué falta ahí? Si se produce solo, ¿qué sobra? No sobra absolutamente nada. Aquí lo único que sobra tal vez es la intervención del yo, o esa creencia, entre comillas, de intervención, ¿no? De hecho, es debido a nuestra elección, precisamente, de aceptar o rechazar que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. Y es debido a esa elección de creemos que elegimos. Porque realmente, ¿quién cree? O sea, ¿quién elige? Esa es la cuestión. Que de entrada creemos que elegimos cuando sencillamente lo que sucede, lo que acontece, lo es por una cadena concatenada de sucesos, de acontecimientos, como ya he dicho anteriormente, ¿no? Que nos ha llevado a esto, a esta situación. Y cuando creemos que elegimos, no estamos eligiendo. Se está produciendo sencillamente lo que tiene que ser, debido con el aprendizaje que tenemos, ¿no? Entonces, Sí. esa creencia de que aceptamos o rechazamos o elegimos, eso es lo que nos separa del significado real de las cosas, ¿no? De su esencia. Sí, Y porque además sí, cuando hacer, claro, porque normalmente cuando decimos que acepto esto o rechazo aquello, es en base al juicio que hemos emitido con respecto a eso. Y normalmente aceptamos lo que aparenta que nos gusta y rechazamos lo que no queremos o lo que claro. decimos que no nos gusta, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de esa aceptación profunda de lo que hay, no es esa aceptación de esto me gusta o esto no me gusta, sino es esa aceptación de que todo es tal como es y no hay un más o un menos, un mejor o peor, o un correcto o incorrecto. Mm. Esa es, por decirlo un poco, por el lenguaje que se queda un poco así como muy, muy limitado, pero es como una aceptación mayúscula, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en ese sentido, porque es la rendición a lo que hay, ¿no? La Mm. rendición a lo que hay que hemos dicho tantas veces. Hay una pregunta por aquí. Mira, nos pregunta Víctor. Hola, Víctor. Dice, Hola. Pepe, ¿puede estar sucediendo la verdadera realidad que está nublada por los sentidos físicos? La verdadera realidad, o sea, lo verdadero, lo absoluto, está siendo siempre, ha sido siempre y siempre será. Está nublado exactamente por los sentidos, en el sentido de que lo único que percibe es la percepción, lo que es la ilusión. El otro día cuando hablábamos de la paradoja, ¿no? La paradoja es sencillamente que los sentidos, que es la ilusión, que es lo falso, es lo único real. Porque nosotros vemos desde ahí y no podemos ver fuera de ahí. Porque nosotros no tenemos otra visión que esta, la percepción, la experimentación a través de los cinco sentidos. Nadie puede decir que haya experimentado algo que no sea a través de la mente. Y la mente es la confusión. Entonces, ¿qué ocurre? La verdad está siendo siempre. Ha sido siempre. Pero no es sentida, ni por ella misma ni por nadie. Porque nosotros no podemos nunca percibirlo. Podemos hablar de ello, podemos lucubrar, podemos opinar. Pero toda opinión es falsa. Ni siquiera tiene viso de realidad. No tiene credibilidad. Todo lo que digamos son, bueno,
suposiciones, ¿no? Lo que creemos que puede ser. Pero por mucho que creamos, por mucho que digamos, nunca será la verdad. Ni siquiera tenemos autoridad para hablar de ello, ¿no? Porque ¿cómo vamos a saber aquello que es antes de la mente, que es antes del pensamiento? Y el camino o el método del cual se refiere es precisamente el renunciar tan solo a la opinión, o sea, a la propia comunicación, a la palabra, al verbo, y guardar silencio. O al menos ser consciente de lo que decimos no tiene sentido. No hay ninguna verdad. En el ser humano no hay ninguna verdad, porque el ser humano es pensamiento. Y el pensamiento, su única verdad, es la experimentación que ha tenido a lo largo de su vida, las experiencias que ha vivido, ¿no? Desde que nació, desde que era pequeño, el aprendizaje que hemos tenido, ¿no? Pero eso es una visión totalmente subjetiva. Y cada sujeto es distinta, totalmente distinta. No sé si eso más o menos ha respondido A a la... ver, a ver qué nos dice Víctor. Si no, que nos pregunte de nuevo. Mira, Ivonne nos pregunta también. Hola, Ivonne. Nos dice, entonces, ¿escogemos desde el inconsciente? Claro, escogemos, creemos que elegimos, creemos que escogemos, pero realmente es el aprendizaje que hemos tenido. Bueno, de alguna forma, automáticamente hacemos lo que hemos aprendido. Somos como autómatas, porque tú nunca vas a tomar una decisión de algo que no has aprendido, que no conoces. Siempre será viendo desde los referentes que ya tienes, desde el aprendizaje que has adquirido, desde que eras pequeño, desde que eras pequeña, ¿no? Lo que te dijeron tus padres, lo que tu creencia o tu filosofía te indujo o te enseñó. Y siempre vas a elegir desde ahí, desde la ética o moralidad que has aprendido, que podría haber sido distinta si hubiera nacido en otro lugar de la geografía mundial o incluso en otro lugar del tiempo, en otro contexto histórico, ¿vale? En otra población, en otro contexto histórico distinto, tus decisiones habrían sido totalmente distintas. Por ejemplo, ahí no sé si eran bueno, algunas tribus antiguas que cuando un niño nacía con una deficiencia, lo lanzaban, lo despeñaban, lo mataban, sencillamente porque no era válido para ser guerrero o para defender aquella Ujú, sociedad, ¿no? ujú. Y bueno, y ha existido también mucho el tema, bueno, distintas formas de ética, de moralidad, de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces las decisiones serían distintas en ese contexto a las que toma en este contexto. Nadie toma libremente una decisión. Está siempre condicionada por el aprendizaje que has tenido, por la ética que tú crees, por la moralidad que te ha enseñado. Siempre está condicionado por ahí. No hay más preguntas de momento. Eh, Entonces, si quieres, seguimos con el texto. sí, Si tú tienes alguna cosa también que tengas marcada y eso yo, sí, había marcado, pues venga. dice, negar la realidad de las cosas es no ver su realidad, que son apariencias, ¿no? Porque la realidad de las cosas, yo creo que esto es cuando hablábamos de esta paradoja, ¿no? Mm, Lo único, el ser humano, esto que se le llama maya o ilusión, que es el pensamiento, que es aquello que vive la dualidad, que es lo que percibe, es la única realidad que tenemos. No podemos negarla, no podemos negar esta realidad, ¿no? Pero esta realidad que tenemos no es la verdad, porque la verdad no es realidad, no es experimentación, ¿no? Entonces, negar la realidad de las cosas es no ver su realidad. Afirmar el vacío de las cosas es no ver su realidad. Es decir, posicionarse en el vacío de las cosas sin aceptar que esa apariencia es la única realidad que existe, tampoco es una realidad. No podemos decir, es que yo ya no soy yo, esto no es realidad, y yo no soy esto, yo ya me he muerto. No, tú estás aquí, estás hablando, estás sintiendo. O sea, es que no podemos ya, librarnos de esto. No sé si me claro. entendí, me entiendo lo que quiero decir. Decía, por ejemplo, Nisargadatta hablaba mucho desde lo absoluto, ¿no? Yo soy eso. Y ahora estoy hablando desde lo absoluto, pero no, es una mente que cree que está hablando desde lo absoluto. Porque luego cuando le preguntaron qué diferencia hay entre Ramana Maharshi y usted, decía, hombre, que yo soy más elegante que él. Y el hombre era muy elegante realmente, ¿no? Vestía muy bien para su época y para su cultura, ¿no? Unas sílabas muy, muy lujosas. Pero bueno, ¿qué demuestra eso? Pues que está hablando desde el sujeto, desde las cosas, desde el pensamiento, desde la mente. Y no podemos negarlo, ni una cosa ni otra, ¿no?
Por ello, negar la realidad de las cosas es no ver su realidad. Y afirmar el vacío de las cosas, pues también es no ver su realidad. ¿Vale? Cuanto más hablas, dice luego, continúa diciendo, cuanto más hablas y piensas acerca de ello, de ambas cosas, más te alejas de la verdad. Deja de hablar y de pensar y no habrá nada que no puedas saber. Maravilloso, ¿no? Cuanto más hablas y piensas acerca de ello, más te alejas de la verdad. Deja de hablar y de pensar y no habrá nada que no puedas saber. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque no hay nada que saber. No hay absolutamente nada que saber. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una tendencia los seres humanos a querer saber, a querer encontrar, a querer hallar, a querer buscar. Aquí hay algo. Si tú le dices a A alguien, querer entender. claro, pero es que no lo queremos entender porque queremos creer que hay algo que buscar y que hay algo que encontrar. Porque nos sentimos infelices, porque no estamos bien. Y creemos o queremos creer que como hay alguien que dice yo ya estoy bien, ya he alcanzado esto, pues me tenéis que seguir y el ser humano le gusta que haya un referente. Pero fíjate, Sosan cómo lo destruye, absolutamente. Cuanto más hablas y piensas, más te alejas. Deja de hablar y de pensar y no habrá nada que no puedas saber. ¿Por qué? Porque cuando cesa toda actividad mental, ya lo sabes todo en el sentido de que no hay nada. Porque precisamente lo único que hay que saber es que no hay nada que saber. Lo único que hay que conocer, o la única verdad, es que no hay ninguna verdad. De que yo no tengo ninguna verdad. De que ninguno de los que están aquí tienen ninguna verdad. Porque la verdad es incognoscible, es ignota, es inescrutable. ¿Qué verdad vamos a tener? Esto es perder el tiempo, esto es una... esto es como tener un tío en Granada. Ni estos tíos ni estos nada. Es maravilloso. El texto es maravilloso. Yo no sé, qué pena que no sé si la gente lo tendría por ahí para algo que le hubiese llamado la atención, ¿no? Pero dice, este detalle dice, volver a las raíces es encontrar el significado, ¿no? Volver al vacío, a la nada, ¿no? Pero perseguir apariencias es alejarse del origen. Identificarse con la forma es alejarse del origen. En el momento de la iluminación interior, entre comillas, porque realmente no hay iluminado, ¿no? Se trascienden las apariencias y el vacío, ambos, ¿no? Ambos se desvanecen. ¿Por qué? Porque la verdad es más allá, es fuera de vacío y de apariencias, ¿no? A los cambios que parecen ocurrir en el mundo vacío lo llamamos reales solamente debido a nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque Maya es la ilusión, la vigilia. Esos cambios, todo lo que acontece, que procede del vacío. No busques la verdad. Tan solo deja de mantener opiniones. Todo lo que experimentamos es mente. Y dice tan solo deja de mantener opiniones, deja de interpretar, deja de lucubrar, porque no hay nada que decir. No hay nada que opinar. Porque no hay nada, no hay contenido. No hay absolutamente nada cuando dices, pero bueno, es que esto no tiene contenido lo que dices. Claro, esa es la vacuidad. De ello hablaba el Buda, ¿no? Anterior a esto todavía. El Buda hablaba de la vacuidad, del vacío. Y cuando Buda hablaba de vacuidad, es una palabra que yo no sé la gente, la vacuidad, vacuo. Pero bueno, lo vacuo no le gusta a nadie. Porque lo vacuo es ausencia de contenido, es vacío. No hay nada, no hay opinión, no hay credo, no hay fe, no hay sentimiento, no hay amor, no hay pasión, no hay odio, no hay absolutamente nada. Esa ausencia, falta de contenido, insustancial, no hay sustancia ninguna. Eso es vacuo, ¿no? Y Sosan continúa con lo mismo. Ausencia de opinión, no decir nada. No hay nada que hablar. No hay discurso, no hay dialéctica, no hay mensaje, ningún mensaje. El mensaje es que no hay mensaje. Porque cualquier actividad, por más mínima que sea, ya te está alejando. Porque incluso el uno, como dice en una de las partes, es dualidad. Ahí surge, en el uno surge la dualidad. En el propio uno, ¿no? Y por eso, como luego dice, es el no dos.
cuando te sientas alterado y perturbado, dite a ti mismo, te dice a ti mismo, no dos, que es ausencia de uno incluso, porque es ausencia de existencia. Y no sé, es que tiene un montón. Sí, No sé si tiene algo mira, más subrayado por ahí, ¿no? sí, sí, hay uno que me gustó mucho también, que dice, cuando la mente existe imperturbable en el camino, nada en el mundo puede ofender. Y cuando una cosa ya no puede ofender, deja de existir el viejo modo. Y Claro, es así, y es así, sí. es verdaderamente así. Cuando al final es un trabajo que digo, es un trabajo individual, es como decimos siempre, no nos creáis, llevarlo a vuestro día a día, observar todo el tiempo, cada vez que te ocurre algo, úsalo, párate. Yo como siempre digo, mi mantra, el que he convertido en un mantra es observa, no te lo creas, Sí, suéltalo y sigue caminando. Y es así, con lo que haya, da igual, no pasa nada, es sí. así. Y me ha gustado mucho esta parte, me ha gustado mucho esta Voy a parte buscar. de... Dime una, dice, ¿cómo Sí, empieza cuando dice, le doy aquí a filtrar? eh, ¿lo tienes en el Word? Sí, lo doy a filtrar, dime una palabra Es solamente. la página 3 si quieres. Sí. Ah, Cuando vale, la vale. mente existe imperturbable. Pues muy imperturbable ya sale. Sí, Dice, cuando la mente, vale, vale, sí, sí. Cuando la mente existe imperturbable en el camino, está impávida, nada en el mundo puede ofender. Y cuando una cosa ya no puede ofender, deja de existir el viejo modo. Esto es lo que yo le llamo el saco de boxeo, ¿no? Cuando te convierte en un saco de boxeo. Cuando una persona o un pensamiento se muestra impávido, y a veces las palabras no le vemos realmente significado, ¿no? Pero cuando decimos impávido, nos referimos a todo, en todos los contextos, absolutamente en todos los contextos, ¿no? En el contexto de tanto de la bondad, de la compasión, como en el contexto del odio, o de la muerte o del crimen. Permanecer impávido es que nada te afecta, que nada te perturba. Impávido lo que pasa es que no es solamente impávido de decir, bueno, lo que nos gusta, ¿no? Ni en el gusto ni en el disgusto, ¿no? Cuando llegas a eso, a esa impavidez, no hay nada que te pueda ofender. Te convierte en el saco de boxeo donde ya no hay sujeto alguno. Por mucho que golpee, no hay nadie que sienta. Eso es la impavidez. Y cuando una cosa ya no te puede ofender, deja de existir el viejo modo, ¿no? Dice, más arriba, dice, no permanezca en estado de dualidad, evita cuidadosamente estas búsquedas, ¿no? Y cuando habla de dualidad y las búsquedas, se refiere a todo tipo de búsquedas, ¿no? Tanto la búsqueda de la iluminación, como decía antes, ¿no? De querer alcanzar ese estado, ¿no? Como cualquier ujú, otro tipo de búsqueda que es inherente a la condición humana, ¿no? Que son los sentimientos, las emociones y demás, ¿no? Si queda rastro de esto o aquello, de lo correcto o de lo incorrecto, la esencia de la mente se perderá en la confusión. Es decir, no posicionarse, ¿no? Aunque todas las dualidades proceden del uno. Y es que es inevitable vivir en dualidad. Todo procede del uno. Porque la existencia, que es el universo, Dios, que sería el principio y el fin, el alfa y el omega, ese es el uno. Y el sujeto que percibe, que observa a través del pensamiento, es aquel que vive en la dualidad, ¿no? Y nadie puede vivir fuera de ello. Del uno, el mismo lo dice Sosa, ¿no? Del uno parte la propia dualidad. Y nadie puede decir yo ya he salido de esta dualidad. Sencillamente es un reconocimiento. Es un reconocimiento de que esto es lo que hay. Y ser consciente de que vivimos en esta dualidad. ¿Vale? Y dice, no te apegues ni siquiera a ese uno. Y luego ya dice lo de cuando en la mente existen, cuando la mente existe imperturbable en el camino, nada en el mundo puede ofender. La verdad que es maravilloso el texto. sí, sí, Dice, sí. luego sigue, o sea, sigue después, dice,
Cuando no mm, surgen pensamientos discriminatorios, la vieja mente deja de existir. Cuando los objetos del pensamiento se desvanecen, el sujeto pensante se desvanece. Evidentemente no hay nadie, ¿no? ujú. En fin, ¿hay más preguntas por ahí o no? No, no, no. Hoy no hay preguntas. Bueno, Hoy no hay preguntas. ¿Está todo el mundo atento ha sido tan, tan potente que nos ha dejado a todos así con las neuronas alborotadas? el texto lo podéis encontrar bueno, simplemente entrando en Google Ujú. eh, y no sé, bueno, cómo deletrarlo, pero si ponéis Sosan, se escribe H-S-I-N, bueno, o podéis poner Poema de la confianza en la mente pura. Lo digo porque Shin Shin Min lo puedo deletrear, pero bueno, es Sí, H-S-I-N, H-S-I-N y luego M-I-N-G. Pero de todas formas lo podéis encontrar ahí en el Instagram, el texto o la palabra, ¿no? Lo digo sí, por si bueno, alguien está interesado en ello. en el anuncio que tenemos Sí, también está ahí, aparece escrito, o vale, sea que también lo pueden ver ahí. Y Nidia sí. nos dice que todo está clarito. Eso es fantástico. Eso está muy bien. Es Bueno, muy bueno esto. A mí me encanta también esta parte, ¿no? Para la mente unificada en armonía con el camino, cesan todos los esfuerzos enfocados hacia uno mismo. Las dudas y las vacilaciones se desvanecen y vivir en la fe verdadera se vuelve posible. Es esto, ¿no? Cuando yo muchas veces digo, cuando tengo dudas, no hago nada, porque cuando verdaderamente surge el impulso, surge por sí solo. Pero cuando hay dudas, entonces ahí sí, sí que puedes entrar en el juego del ego de si hago esto, va a pasar esto, y si no lo hago, y es como, no, no, no sé qué hacer, no hago nada, olvídate. Y de pronto, ¡pam!, te cae la acción o lo que tenga que ocurrir, te cae por sí solo y entonces te mueves en esa dirección, ¿no? A ver, hay una pregunta por aquí. Hola Vicente, Vicente Madrid dice, hola. tenemos que se usa un saco de boxeo con un ojo medio abierto. No entiendo esto. Tenemos que se usa un saco de boxeo con un ojo medio abierto. No, yo no lo he No entendido, ¿nos entiendo. lo puedes explicar, por favor? No sé si quieres entrar y explicárnoslo. Si Ahí quiere entrar, abrimos ahí. si alguien quiere entrar y hacer la pregunta directamente, pues nada. También, ¿no? Abrimos ahí Sí. Vale, vale. el huequecillo, por Vicente si quiere alguien entrar quiere y no hace la pregunta directamente. aclarar, porque lo Es que del ojo este así medio cerrado, no, no sé a qué te puedes referir. A lo mejor me molesta, pero me molesta, tenemos que ser como un saco de boxeo, pero con un ojo medio abierto. bueno, es una Tenemos que afirmación, ser ¿no? exacto, tenemos que ser Sí, como sí, un sí. saco de boxeo, pero con un ojo Sí. medio abierto. ¿Pero qué es eso del ojo medio abierto? Eso es lo Bueno, que... para ver Eso es lo que por dónde vienen los golpes, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, sí, pero da igual, porque sigue estando ahí la identidad. Sigue estando la identidad. claro, Soy claro. saco de boxeo, pero eres consciente de que eres saco de boxeo, pero no te fías y estás con un ojo ahí medio abierto, ¿no? Pero claro, la cuestión es, bueno, Entonces esto, no eres un saco de boxeo. Si claro, estás con claro. el ojo medio abierto, no eres un saco de boxeo. La cuestión es que surge espontáneamente, ¿no? Exacto. El hecho de que algo te perturbe o no te perturbe, porque como dice Sosan aquí en este escrito, ¿no? El hecho de querer alcanzar la iluminación, ¿no? Es un esfuerzo y eso te separa de este método, de este camino, ¿no? Te distancia, ¿no? Y el hecho de querer permanecer impávido igual, es algo que tiene que surgir espontáneamente. No es algo que ocurra. Hay gente que ha nacido así, ¿no? Con esa cualidad. Pero Ujú. hay que aceptar que cuando somos de una forma, pues somos de esa forma.
Y si somos, pues, ¿cómo se diría? Como aquel que estaba, aquella mujer que fue al parque con su hijo, bueno, al parque, ¿no? Y se acerca a una vecina y le dice, oye, no sabía que tenías trillizos. Dice, no, es que uno, lo que pasa es que es muy nervioso. Y entonces, claro, aquel que es disperso, el que es disperso por naturaleza. Y de Claro. hecho hay algo, creo que hay algo aquí, pero no sé exactamente en el texto, exactamente Oye, dónde, que habla de ello también. Sí, sí, dime, dime. perdona, Pepe, que Vicente nos ha mandado la solicitud para unirse. Ah, venga, venga. Sí, Eh, sí. Te abro, Vicente, ¿eh? Te abro Claro, claro. si no quieres aceptarla, porque no sé si ha sido por error o no, pero te abro ahí. A ver si no la rechazas tú, eso por tú mismo, lo que tú sientas, haz. Y porque a veces yo sé que hay personas que por error le dan a lo de la cámara, entonces, bueno, ahí está. Y si aparece Vicente bien, y si no, pues. ¡Ay, míralo! Dice, Hola, ¡Ay, hola. Vicente! ah, ¿Qué tal? Vicente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido, ¿Qué tal, Vicente? bienvenido. Me pillas en el Un puente y placer estoy en saludarte. Francia ahora. Ah, ¿En Francia? très bien, Estoy très en bien. Francia con el puente este, sí. No, ¿Hace frío? quiero decir, hace frío, hace frío. Estamos a 2 grados, 3 grados sobre cero. Sí, Sí, Y en el sí, día 8 9 grados. Pues mira, sí. yo te quiero decir que el tema este del saco de boxeo, es verdad que hay que dejar bueno, que te peguen, no, digo pero hay momentos que tienes que decir la verdad y tú tienes que ser como debes ser, tienes que ser real. No puedes crearte y nada, porque aunque sea ego, tenemos que haya digamos, una cosa clara, ¿no? Porque si no, al final, el ego se esconde ahí también. Si tú eres muy bueno, al final también eres pateado por todo, ¿no? Entonces yo creo que en este camino que yo llevo ya muchos años dando vueltas y he estado en todo, me he dado cuenta de que es verdad, que te pueden pegar por todas partes y yo la verdad que ya no me importa nada, en Sí. absoluto. Sí es cierto que cuando hay que decir las cosas, las dices. Es un poco lo que yo quería decir con el tema de boxeo, un ojo abierto, por tener un poco, ¿sabes? Pero bueno, que me sí, encanta lo vuestro, estoy aquí pendiente, tengo el libro de Pepe y el de segundo que viene Pepe. también, o sea que soy vuestros seguidores y estoy con vosotros totalmente, ¿eh? La verdad Muchas que sí. gracias, Muchas gracias. Vicente. Un Muchas placer gracias. verte la carita. O sea que si queremos aquí con todo, cada semana me estoy con vosotros en contacto. Sí, lo sabemos. Gracias, Vicente. Muchísimas gracias, Vicente. Pepe, gracias, Ya te ponemos cara, ya te Muchas gracias. ponemos cara. gracias. Muchas gracias por aparecer. A ti, Gracias. a Un vosotros, abrazo, venga, un un abrazo Un muy abrazo. abrazo. grande. Adiós, Bonsoir. adiós. Bonsoir. Bonsoir. Muy bien. Sí, Venga, sí, chao. la verdad que bueno, el sujeto es el sujeto. El yo es el yo. Y no podemos salir del yo, del ego. No, Porque ya Nisargadatta lo decía, ¿no? Todo pensamiento es egoico. Y no podemos decir he trascendido o he salido y estoy hablando de otro lugar, ¿no? Y luego, aparte, como dice aquí Shosan, en uno de los apartados, dice, obedece a la naturaleza de las cosas, a tu propia naturaleza, ¿no? Y andarás libre y tranquilo. Obedece a tu propia naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? Pues la que nos ha tocado, la que le ha tocado a cada uno. Como cuando preguntaron a Jesús, aquel que era ciego, y dice, ¿pero qué ha hecho este para ser ciego? ¿Por qué ha merecido esto? ¿Quién pecó, la madre, el padre en otra vida? ¿Quién fue? Y dice Jesús, dice, no, es ciego para que veáis, pues, cómo mi padre se manifiesta, cómo es la gloria de la manifestación de mi padre. Porque da igual que nazcas ciego, tuerto, cojo, mudo, o da igual que seas disperso como si quieres ser muy, muy centrado, ¿no? Da igual. Eso es obedecer a la naturaleza de las cosas. Y cuando lo haces, cuando te aceptas a ti mismo, cuando aceptas tal y como eres y te rinde la evidencia de cómo uno es, andas libre y tranquilo. Dice aquí Sosa, ¿no? Andas libre y tranquilo. es la Cuando el verdad, pensamiento está cautivo, la verdad se oculta. El pensamiento, en el momento que uno está luchando contra algo, contra la propia naturaleza del ser, ¿no? Del sujeto, ¿no? Porque es, claro, cuando yo digo, te conviertes en pávido y te conviertes como en un saco de boxeo, que nada te afecta. Pero todo eso es relativo. Eso no podemos ya. forzarlo. Eso nadie lo puede forzar. Y nadie puede decir, yo he salido de ahí del todo. No, porque también depende de cada circunstancia.
En un momento determinado podemos sentirnos impávidos y realmente nos sentimos que parece que nos resbala todo, ¿no? Pero luego hay momentos en los cuales no cambiamos, porque la propia mente y el pensamiento es impermanencia, es cambiante. No podemos decir, como algunas personas, bueno, dicen o parece que dicen, yo ya permanezco fuera y estoy en una visión distinta y he muerto al yo. No, usted no ha muerto el yo. Usted circunstancialmente es una mente que está diciendo esto y se lo está creyendo. ¿Por qué? Porque tan solo podemos hablar desde la mente. No podemos hablar fuera de la mente. ¿Vale? Entonces, lo del saco de boxeo, bueno, es una forma de hablar también, ¿no? Porque puede No, ocurrir. pero tiene mucha razón, porque es así, porque al final es así. Tienes que matar este yo, que es el que te pone ahí con los nervios y tal. Yo creo que tienes toda la razón. Cada vez que leo el libro veo más clarísimo lo que tú estás comunicando. Es que está súper claro, vamos, clarísimo. En el momento que tú dejas de ser lo que tú pensabas que eras, Sí, es cuando te liberas de todo esto. claro, sí. Y Sí, habrá siempre momentos de ese Sí, medio ojo sí, abierto que pero digo yo. habrá, por supuesto, y nunca dejarán de existir, porque somos Claro, precisamente eso, somos el pensamiento, ¿no? claro. Y claro, lo que ocurre, lo aceptas, te rinde a ello, lo comprendes y lo percibes desde otra visión, ¿no? Desde otra claro, perspectiva. Que claro. eso es lo que te libera, entre comillas, ¿no? Es verdad O lo que que todo el tiempo uno busca, crees que fuera ahí y al final te das cuenta que no hay nada más que lo que hay. Y está Sí, ostras, clarísimo. Y el superior más grande es lo que realmente no puedes conocer porque sería el yo, ¿no? O sea, sería el ego, buscando algo claro. que lo que realmente somos es algo diferente. No tiene que ver nada, ni tiene pensamiento en el sentido de que es bueno o malo, ni nada de esto. Es algo diferente totalmente. Y Sí, yo Exactamente. estoy de acuerdo totalmente con vosotros en todo lo que se está hablando cada semana, porque es la pura realidad. Pero es verdad que vivo en el mundo como Dios manda, pues como hay que ser, ¿no? Como tenemos que ser realmente, ¿no? Creo que es la única, ¿no? Forma de vivir, pues, con toda la plenitud y con toda no sé, la serenidad y no sé, hay mucha gente que va por el mundo que te das cuenta y, hostia, tú, este hombre no está funcionando como Dios manda, porque ya ves que está toda la vida luchando por algo que no. Entonces yo creo que este camino y lo que tú estás comentando, Pepe, es la verdad que es totalmente la realidad total. Vamos, que yo ya un poco me equivoco después del año que llevo buscando lo que realmente está dentro de ti y lo que realmente no es lo que es. pues, claro. Es la cesación de búsqueda. Sí, 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 ¿Mm? sí, Es sí, la cesación sí, de sí. búsqueda. Para que la iglesia, sabes tú que, bueno, ha hecho muchísimo cosas y eso, pues, bueno, eso está ahí, la gente, pues, bueno, Claro. está ahí. Sí. Pero bueno, Mm. la verdad que muy bien, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas Buenas Gracias a gracias, noches. ti. Vicente. Gracias. Buenas Buenas noches, noches. Vicente. Venga, Gracias. Chao. hablamos, Hasta Chao. seguimos pronto, hablando. gracias. Seguimos, Chao. escuchando. Venga, hasta ahora. Hasta Chao. luego. Hasta luego, hasta luego. Chao. Si quiere entrar alguien más, lo digo, si alguien tiene una pregunta y quiere entrar me Pues no refiero, lo sé. Ay, espera. Vicente se le ha quedado la cámara pillada. Ahí va. Tienes que darle Espera, al... espera. Vicente, Me tienes voy que darle yo. a salir, ¿no? ¿O cómo? No Sí, sé me cómo parece tengo que que sí. hacerlo, la verdad. Espera, espera, Arriba, arriba a la estoy aquí tumbado derecha. en la cama ya. Ahora, Espera, ahora, espera. ¿no? ¿Ahora? Venga, ¿Sí? hasta luego. Chao. 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 Espera, que se ha quedado ahí. Ya está, ¿no? O tengo a No, ver. estás, pero no te vemos. Te escuchamos, ¿Y pero no te entonces qué vemos. hacemos ahora? ¿Qué tengo que hacer yo? Encima que yo con esto. Espera, espera. Voy a ver si puedo hacerlo yo desde aquí, Madre mía. porque nunca lo he Mariquilla hecho dice, desde aquí. Antiguos somos antiguos ya. Mariquilla, ¿quieres Arriba, preguntar algo? arriba a la derecha hay una crucecita, Vicente. Ah, no, mira, espera, ya está. Tú Ala, no. Ah, vale. ya ¿Tú, está. tú lo puedes manejar desde ahí? Sí, Vale, sí. vale. Te he Pues echado con cariño, Vicente. Vicente diciendo Ay, adiós, adiós, y allí, adiós, yo, y quiero sigo aquí. decir algo, quiero decir algo más, ¿vale? Así porque ha ocurrido ahora en este momento en el que estábamos ahí hablando con Vicente.
Dice, hay una Eh, pregunta. ¿Hay una pregunta? Sí, creo, ¿no? ¿Dónde? ¿Sí? Puedes decir, dice, Puedes puedes, comentar. sí, algo de Lo la de ser dispersión. disperso, ya he batallado con eso. ¿Puedes comentar lo de ser disperso? Sí, si quieres decirlo y ahora lo contestamos, es que te he cortado, perdona, Esther, es que te he Vale. cortado. No, no, era simplemente No, que, a no, ver, nunca ha pasado hasta ahora, siempre hay una primera vez, sí, lógicamente, ¿vale? Y he expulsado a una persona de la sala, ¿vale? Porque sí, estaba sí. insultando. Ah, mira, Entonces, bien. sí, entonces nada, bienvenido los insultos, pero verdaderamente no es un espacio para estas cositas. Entonces, pues nada, ha sido Ah, muy invitado a salir de la sala. bien. Mira, toma bien. Así que ahí está el tema de ¿para qué? ¿Por qué no? Pues claro que sí, porque me apetece y así ha sido. Así que, pues nada, eso. Que quería comentarlo porque no sé si alguien se ha dado cuenta por ahí de No, que yo no, había no me ahí he dado cuenta. alguien, sí, Pero bueno, si sí. está aburrido, que se vaya a otro sitio. Por eso, que es como, no hace falta, no hace falta. O sea, estamos aquí hablando de otras cosas, entonces como que bueno, pues ya está. Y aquí, mira, justamente además ha sido genial porque justo estábamos hablando con Vicente de exactamente esto, de que no hay que aparentar ser nada y de no hay que ser ni bueno ni malo, hay que ser como se es y punto, porque además en la aceptación de uno mismo tal y como es, está la aceptación también de lo que haya. Entonces, pues vale, es perfecto. Entonces, en ese momento he dicho, voy a sacar a esta persona de la sala y así ha sido y ya está, y no pasa nada. Está bien. O sea que, pues eso, que lo sepáis la anécdota que ha ocurrido ahí en un momentillo, pero todo Bueno, está bien así hay y ya una, está. hay una pregunta de, creo que se llama Ceballos Ivón, ¿no? Ivón. Ivonne, sí. Y es sobre la dispersión. Bueno, lo dije en forma de chiste, que era una señora que iba a un parque con su hijo y le dijo la otra señora que había, dice, oye, no sabía que tenías trillizos. Y dice, no, no, es uno. Lo que pasa es que es muy nervioso, ¿no? Entonces, eso es, y venía a colación de algo que dijo, creo que era Vicente, y la dispersión, pues mira, lo que había dicho sobre la dispersión es sencillamente que debemos de aceptarnos tal y como somos. No hay ningún camino que te libere de tu naturaleza. Y Sosan precisamente habla de la naturaleza de las cosas. Y cuando habla de la naturaleza de las cosas, se refiere a la propia naturaleza del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué son las cosas? Las cosas de nuestra mente. Cuando Sosan habla de las cosas, bueno, tendría que buscar exactamente las veces que lo dice, está hablando del pensamiento y la mente que percibe. Por eso dice que cuando no hay sujeto, no hay cosas. Para que haya un objeto, tiene que haber un sujeto. Sujeto predicado, sujeto objeto directo, sujeto objeto indirecto, ¿no? Para que haya un objeto, tiene que haber un sujeto que perciba. Si no hay sujeto, desaparece evidentemente el objeto, ¿no? Y entonces, la naturaleza de las cosas se refiere a la condición humana, a esa condición que es inevitable e ineludible, porque somos como somos. Y no podemos sentirnos mal por ser como somos, Ujú. porque eso es lo que hay. Si una persona es dispersa, la dispersión es, no sé, esa sensación que parece que te van a romper por todos lados, ¿no? Que vives en un estado de nerviosismo continuo bueno, pues esa es tu idiosincrasia, esta es su forma de ser, ¿no? Y ni la meditación ni el yoga te va a liberar de eso. No te va a liberar, porque esa es tu condición. Y hacía alusión a aquello que dijo Jesús de Nazaret, porque es que creemos que pensamos, y es un gran error, que hay un camino de perfección. ¿Pero perfección a qué? Si la perfección no existe. No hay un camino que nos lleve a la perfección. Cada uno es como es y tiene que aceptarse a sí mismo como es. Y tiene que aceptar a los demás como es, como son ellos, ¿no? Y por tanto, y decía aquello de Jesús de Nazaret cuando lo tentaron con una persona que era ciega y aparte estaba contrahecha, tenía un montón de defectos, y le preguntaron a Jesús, dice, pero ¿este qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este para ser de esta forma? ¿No? ¿Ha pecado él? ¿Pecó su madre? ¿Pecó la madre? ¿Quién pecó para que naciera este engendro? Y sencillamente dijo Jesús, este hombre es así para que se manifieste la gloria de mi Padre, o sea, de cómo mi Padre
permite que haya distintas formas y manifestaciones, ¿no? Porque no hay nadie igual y porque no hay un camino de perfección, porque no hay nadie bueno. Cuando le preguntaron a Jesús también, dice, maestro bueno, y dice, yo no soy bueno. No hay un camino de perfección y tenemos que olvidarnos, porque esto es no seguir un camino hacia una perfección determinada, porque ya Sosa al principio del texto lo dice claramente y contundentemente, ¿no? Que lo que es el preámbulo es una maravilla, ¿no? Y dice, de esta forma que vuelvo a leerlo si me lo permitís, a ver si llego, bueno. Dice, el gran camino o el método no es difícil para aquellos que no tienen preferencias. Es decir, es fácil para todo aquel que no tiene ninguna preferencia. Cuando ambos, amor y odio, están ausentes, todo se vuelve claro y diáfano. O sea, cuando el propio amor y el propio odio están ausentes, no hay ningún tipo de emoción, de sentimiento, todo se vuelve claro y diáfano. Sin embargo, haz la más mínima distinción y el cielo y la tierra se distancian infinitamente. Si quieres ver la verdad, no mantengas ninguna opinión, a favor o en contra. La lucha entre lo que a uno le gusta y lo que le disgusta es la enfermedad de la mente. Por tanto, no hay un camino de perfección. Simplemente habla incluso del amor y del odio. Y es una ausencia cuando todo está ausente. Cuando has dejado de posicionarte, cuando has dejado de discriminar, cuando has dejado de interpretar, cuando has dejado de decidir, cuando has salido por fin de esta costumbre que tenemos de tener que elegir entre una cosa, entre otra, entre el gusto y el disgusto, es a partir de ese momento cuando se produce esa sensación de sosiego o de calma. Y me encanta esta parte precisamente porque es muy contundente, ¿no? Dice, si quieres ver la verdad, no mantengas ninguna opinión ni a favor ni en contra. La lucha entre lo que a uno le gusta y lo que le disgusta es precisamente la enfermedad de la mente, el posicionamiento, la discriminación. Y esto venía a Y colación de lo que decía Vicente. ¿No? Si hay alguna pues, pregunta y alguien quiere pues, unirse, pues que la pueda hacer directamente. vale, Solamente tiene que decirlo y entrar. vale. Vicente no, Vicente dice toda la verdad. Bueno, pues bueno, ha vuelto a aparecer esta persona porque solamente la había invitado a salir de la sala y ha vuelto a aparecer. Lo que se comporten. Así que no, la he bloqueado directamente y ya Sí. está. Así ya no puede entrar más. Y Dice, para los que se han sí, unido después, posteriormente, hay una parte también que dice, el camino, porque es maravilloso, el texto realmente es que es maravilloso, dice, el camino es perfecto como el espacio infinito, donde nada falta y nada sobra. De hecho, es debido a nuestra elección de aceptar o rechazar que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. mm, Precisamente cuando nos involucramos en ese mundo de tener que aceptar algo o rechazarlo, de tener que elegir entre una posición u otra, ¿no? Entre la puerta derecha o puerta izquierda. Amor, odio, hacer esto, hacer lo otro, incluso hasta la ropa que ponerte, ¿no? Es una tortura, es una auténtica tortura, ¿no? Dice, de hecho es debido a nuestra elección, que por cierto queremos elegir, de aceptar o rechazar que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. No vivas en los enredos de las cosas externas, ni en los sentimientos internos de vacío. Mantente sereno, sin hacer esfuerzos. El Wu Wei. No interfieras, no fuerces, mantente sereno y estable. Para y detente. Mantente sereno sin hacer esfuerzo en esa unidad de las cosas. Y tales falsos conceptos desaparecerán por sí solos. Y esto me recuerda a aquella frase que también de un taoísta muy, muy conocido y de renombre, que es Lao Tse, cuando decía aquello de espera a que el barro se asiente, a que el agua se aclare, y la acción correcta surgirá por sí sola, ¿no? Por tanto, dice, mantente sereno, sin hacer esfuerzo,
en la unidad de las cosas, sin discriminación, sin distinción entre lo bueno y lo malo. Y tales falsos conceptos desaparecerán por sí solos. Como decía Lao Tse, la acción correcta surgirá por sí sola. Cuando tratas de parar la actividad para alcanzar la pasividad, fíjate qué profundo, dice, cuando tratas de parar la actividad para alcanzar la pasividad, para alcanzar el sosiego y la calma, el propio esfuerzo te llena de actividad. El hecho de querer vivir tranquilo, en calma, en sosiego, como hablaba Ivonne sobre la dispersión, ¿no? Y le decía que no se puede forzar, ¿no? Dice, cuando tratas de parar la actividad para alcanzar la pasividad, el propio esfuerzo te llena de actividad. No se puede forzar ni siquiera el sosiego, ni siquiera la calma, ¿no? Mientras estés en un extremo o en el otro, nunca conocerás la unidad. Siempre vivirás en esa dispersión, en esa dualidad. Y realmente vivimos en la dualidad. Desde el momento que estamos pensando somos duales. Pero al menos reconocer y comprender que este es el momento, como dice Sosan, esta es la enfermedad de la mente. Esta es la causa del sufrimiento. Reconocerlo y nada más, porque no podemos llegar más lejos. Aquellos que no viven en el camino único fracasan en ambas, actividad y pasividad, afirmación y negación. Es decir, aquellos que no viven en ese camino que es el de no elegir, el de dejar que las cosas sucedan como son y sean como tienen que ser, fracasan tanto en la actividad como en la pasividad, tanto en la afirmación como en la negación. ¿Por qué? Porque creemos que elegimos, creemos que hacemos. Y cuando tenemos esa creencia nos estamos posicionando y cargamos con las consecuencias. Y por eso surge esa culpabilidad o ese remordimiento. Porque no hemos creído hacedores de ello. Y hay que dejarlo ser. Sencillamente dejarlo ser. Porque será lo que tenga que ser. Con nosotros, con nuestra opinión o sin nuestra opinión. Va a ser lo que tenga que ser. Nos guste o no nos guste. Por tanto, rendirse a esa evidencia, te rinde a esa evidencia y descansa en paz. No hay otro camino. Porque el camino no es camino. El camino es sencillamente una cesación de actividad. Una cesación de elección. Si hay alguna pregunta o alguien quiere intervenir. No, de momento no hay más preguntas. Espera, no sé. Hay comentarios y tal. Pau, si quieres, luego te paso el escrito. Qué bonito no forzar nada, así fluye todo perfecto. No veo preguntas. No veo, de momento en la interrogación no hay y en los escritos tampoco veo nada. Entonces, pues no sé, Pepe, llevamos... ¿cuánto llevamos? 1 hora y 15 Ay, minutos, ¿puede ser? Bueno, sí, si no hay más sí, preguntas. más o menos. Sí, Sí. sí, sí, más o menos. 1 hora y 1/4 más o menos. Sí, ¿no? Sí. No sé, bueno, no sé, no El hay, de texto. momento no hay más preguntas. hmm, Vale. eh, Y no sé, si tienes alguna parte más del texto que quieras eh, comentar. pues no sé, la verdad. Creo A que mí, todas las anotaciones que tenía, bueno, recordar a los que no se han incorporado más tarde, pues que sí, hoy estamos leyendo un texto que es de Sosan, el tercer patriarca Zen de taoísta, y que se llama Shin Shin Mi, poema de la confianza en la mente pura. Es un texto muy pequeño, bueno, la verdad que lo hemos leído rápido, yo pensé que íbamos a tardar más, ¿no? Y es sobre no dualidad. Y es un texto que se escribió, bueno, lo achacan, lo aluden a Sosan, pero se escribió hacia el año 500 después de Cristo, hacia el año 500. Es muy resumido, muy denso, pero es pura no dualidad, ¿no?
La verdad que es un texto maravilloso. A mí Eh, es de mis Es favoritos. que está Sí. muy bien, es que está como muy Como simplificado y, esencia. es, y Sí. está todo ahí, es así, tal cual, ¿no? Y como dice, mira, el final ese también tan bonito, ¿no? Que dice, vivir en esta comprensión es no estar inquieto a causa de la no perfección, ¿no? Vivir Sí. en esta fe es el camino hacia la no dualidad y Dice con la es mente. Sí. así Dice el que camino, ya al final del todo, dice el camino está más allá del lenguaje. eso es, El camino está más claro, allá del lenguaje. Es decir, es claro, que el camino no puede ser ni siquiera transitado, no es hablado. El camino no no, se comunica, no se dice. Es silencio absoluto. Está más allá es, del lenguaje. Porque en es que, él, date mm, cuenta de este último detalle, porque en él no hay ni ayer, ni hoy, ni mañana. Es decir, ni siquiera el aquí y ahora famoso del que se habla mucho. Hay que vivir en el aquí y ahora, hay que vivir en... No, no, es más allá. ¿Por qué? mm, Porque el camino es lo absoluto, es la disolución del ser, del yo, es la propia muerte. Eso que tanto tememos, ¿no? La claro, muerte. Ese es el claro, camino, es la disolución del ser. Y hay que empezar muriendo por uno mismo, empezar muriendo al yo, de forma figurativa. Porque la muerte, desde que nacemos, estamos muriendo. Desde que el bebé está, desde que el embrión está en el vientre de la madre, ya está muriendo. ujú, Desde que naces estás muriendo. Es un continuo morir, morir, morir y transformarte, morir y nacer. ¿No? No ujú, hay un momento determinado que no muere. exacto, Y el yo tiene que morir figurativamente día a día a la propia creencia de ser, a ese antiguo método o ese antiguo camino, como dice Sosa, ¿no? A ujú, ese hombre viejo, como decía Jesús de Nazaret. ¿No? exacto, Y por eso dice al exactamente, final, el camino es más allá del lenguaje, porque en él no hay ni ayer, ni mañana, ni hoy. Es claro, decir, es intemporal. El camino es intemporal, está fuera claro, del espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo, lo que es, esto que le llaman Brahman, ¿no? Lo manifestado, es el universo, que tiene principio y fin. Y ahí surge el espacio-tiempo, que es un concepto mental. Pero la ujú, verdad o el camino o el método es más allá, es fuera de. ¿Por qué? Porque en definitiva es lo que está siendo y siempre ha sido y nunca ha dejado de ser, que es la verdad. Esa verdad que es incomprensible, que es inalcanzable y que jamás será testigo absolutamente nadie de ella. Nadie ha estado y ha vuelto, porque allí no puede estar. Porque cuando se desvanece el sujeto, sigue siendo lo que es la verdad, lo absoluto sigue siendo, pero no ha ido allí. Y esa es otra cuestión que le cuesta mucho a la gente entender, ¿no? Es que allí vamos, no, allí no vamos. Allí ya se está. Pero bueno, ujú, ¿quién está allí? No, tú no estás ni yo porque allí no hay una entidad física que esté ni una entidad mental. Porque la verdad, llámalo como quieras llamarlo, ujú, no es un sujeto pensante, no es un ente, no es un ser, es sencillamente la ausencia de ser. exacto, Entonces, aquello está siendo siempre. Y esta ilusión, esta quimera, llamada humano, mente humana, ¿no? Es lo que jamás será testigo de la verdad. ujú, Por eso es intemporal, ni ayer, ni hoy, ni mañana. ujú, Está siendo siempre, es eterna. No está sometida a la intemporalidad del espacio-tiempo, no está sometida a la impermanencia, a la transitoriedad, sino que es eternidad. Y eternidad no tiene principio ni fin. Pero claro, la mente no lo puede entender, porque la ujú, mente entiende de principios y de fines. La mente entiende que un día no estuvo y que a partir de tal momento apareció y luego desaparece en las otras mentes. Entiende de impermanencia, de todo pasajero, transitorio. Pero por eso no podemos entender la verdad. Nadie puede entenderla. Y sencillamente es esa aceptación de que nunca la vamos a entender y nunca vamos a ser testigos de ello. ujú. Allí nadie va. Aquí sencillamente quitamos, rompemos chiringuito, desmantelamos el tinglao y se acaba la película. Y, no, Exactamente, claro, y lo que es está siendo, sin ser, sin ser experimentado. exactamente. Claro, y va más allá del lenguaje porque verdaderamente no hay palabras que puedan explicar eso Sí, que no tiene palabras. Entonces es imposible.
podemos apuntar y además el lenguaje constantemente te estás dando cuenta de que es la propia interpretación del individuo. Por lo tanto, tú puedes decir A y el otro va a entender B. O sea, ahí está lo limitado del lenguaje y es así Sí. todo el tiempo. Entonces es ir soltando y dejar de creer. A ver, por aquí nos dicen cositas. En la no dualidad, ¿cómo se ve el ataque? No existe ataque. No, si no hay dualidad, no hay nada, no hay ataque. No es Claro. imposible el ataque. Si no hay ataque, no hay defensa. No tiene O sea, sentido. ¿ataque a qué se refiere? En la no dualidad, ¿cómo se ve el ataque? Es que no hay ataque, no existe ningún tipo de ataque. En la no dualidad no Claro, hay nada, no hay nada, claro. no Somos existe. El dos. ataque es en la dualidad El solamente. ataque, claro, a ver, cuando nos sentimos atacados es sencillamente porque nos sentimos identificados con el sujeto que creemos ser. A ver, este sujeto que estáis viendo aquí se llama Pepe, ¿vale? Si Pepe se siente identificado con esto que él mismo ve en un espejo, con esto que piensa y observa, si yo me siento identificado y alguien me ataca mi integridad, mi dignidad, mi honor, mi honorabilidad, o como se quiera llamar eso, si alguien me ataca físicamente, significa que tengo una gran identidad con este sujeto. Creo que soy yo. Y me considero distinto y distante, ¿vale? A más identidad con el yo, más agresión va a recibir. A menos identidad con el yo, menos agresión va a recibir. Una persona que tenga poca identidad con el sujeto que cree ser, si lo agreden verbalmente o físicamente, va a sentir, si es físicamente, va a sentir dolor, pero no sufrimiento. Y si lo agreden verbalmente, va a decir como, bueno, yo me da igual, yo no soy esto. Es como el chiste, no sé si conocéis aquel que se encuentra a un hombre con un perro y se queda mirando el perro y dice, oye, qué perro más bonito, ¿no? Sí, sí, está muy bonito el perro, sí. Y dice, ¿puedo cortarle un poquito el pelo? Dice, sí, sí, cortarle el pelo. Y le corta el pelo, empieza a cortarle tal y cual. Dice, oye, ¿puedo ponerle una coleta? Sí, sí, ponle la coleta. Le pone la coleta. Dice, ¿puedo ponerle un sombrero? Sí, ponle el sombrero. Le pone un sombrero y dice, ¿usted qué es que le da igual que haga todo lo que yo quiera con el perro? Dice, sí, sí, el perro no es mío. Pues, pues es igual. Esto es igual. Si tú no te identificas con el personaje, Claro. sufres Pues menos. mira, Sufres a- menos. O sea, yo no digo sí, que, o porque vivir tienes que vivir. Y tienes que vivir con este chasis, ¿no? Con esta mente, porque mm, esto es lo que eres. Y esto es lo que mm, percibes como real, ¿no? Pero a claro, menos identidad, menos sufrimiento, ¿vale? Y claro. llega un momento que es tal el grado de no identidad con este chasis y con este paquete de pensamientos que se da la circunstancia, y a mí se me ha dado personalmente, de estar Mm, en una reunión de personas y decir, anda, que lo que te ha soltado es en... Digo, ¿el qué? Lo que ha dicho. Que te ha soltado mm, una palabra como algo malintencionado, da igual. Y no te das mm. cuenta, no eres No, consciente. Porque ya no no. ves la malintencionalidad de los demás. Porque es que no te afecta. Te A la mí, suda, te la a mí me sopla. pasó una vez, a mí también me pasó, Pepe, una vez, y me pasó exactamente lo que tú estabas diciendo, y me decía, dice, bueno, pero ¿has visto lo que te ha dicho? Y entonces he ido a esa persona, le he dicho, y le he dicho, ¿tú eres feliz diciéndome esto? Digo, pues adelante, continúa. Si tú eres feliz haciendo esto, continúa. Y a mí me da igual, ¿sabes? Es como si por aquí me entro, por aquí me sale. ¿Eres feliz? Pues sigue. Claro. Sí, si te hace feliz, ¿qué más da? Da igual, a mí no me... Nos dice, entonces, ¿cómo se consigue esa... Pues así, alegra, por ejemplo, como te acabamos de explicar un poco. Desidentificarte es eso, es no creerte lo que está ocurriendo. Simplemente, al Sí. final, cuando una persona intenta, por alguna manera, intenta atacarte, lo único que está haciendo, por lo menos es como yo lo veo también, que por eso quizás no recibes ya el ataque, y es que lo está haciendo desde el lugar en el que se encuentra. Y si una Sí. persona está, tú por ejemplo te enfadas,
¿desde dónde vas a responderle a otra persona? Desde tu propio enfado, desde cómo tú te estás sintiendo en ese momento. Esa persona que aparenta que te ataca, seguramente está viendo en ti algo que, no, que está rechazando, lógicamente, de él mismo y le hace reaccionar de esa manera. Pero si tú no recoges ese ataque, no existe el ataque, no existe, no existe. Es solamente cuando tú lo recoges. Claro, es una percepción tuya, es tu percepción. De hecho, Claro, ante una misma palabra, dos personas o tres tienen reacciones distintas. Ante un mismo acontecimiento, exacto. tienen reacciones distintas, ¿no? Eso es. Yo tenía un pariente, un tío mío hace muchos años, ¿no? Que era una persona extremadamente tranquila, ¿no? Era súper, súper tranquilo, ¿no? Y estaba hace muchísimos años, él trabajaba en el ayuntamiento y hubo una tormenta muy grande, ¿no? Y él estaba en un bar frente al ayuntamiento, habían salido ya del trabajo los funcionarios y estaban refugiados en un bar que había por allí cerca, ¿no? Y era una tormenta estrepitosa, ¿no? Tremenda. Esto que estoy contando es verídico, ¿no? Y entonces cayó un rayo y la torre del reloj, de unos 20 metros de alta, la mitad de la torre, esto fue allá por el año 25, cayó a mitad de la plaza. Imaginaros el estruendo tan grande, aquello de hormigón, cayó en mitad de la plaza. Y este tío mío estaba asomado, viendo la tormenta, y toda la gente del bar estaba refugiada al fondo, asustados. Estaban totalmente atemorizados, ¿no? Y él asomado con un cigarro, mirando la tormenta, los rayos, y mirando, de pronto se oyó un ruido tremendo. Imaginaros el ruido tan grande, ¿no? Como un terremoto, ¿no? Y todos gritaron: Antonio, Antonio, ¿qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha sido eso? Y él con su cigarro miró, dio la vuelta, y dice: no, que parece que se ha caído la torre del reloj. Era sangre gorda. Pero esto es verídico. ¿Pero qué ocurre? Que era su forma de ser. Claro, Su forma de claro, ser. claro. Era su forma de ser. Los demás estaban todos despavoridos, o sea, estaban asustados, amedrentados, escondidos allí. Y él, con toda la tranquilidad, observó aquello y lo comunicó tal y como lo vio. Ante la misma situación, distinta reacción, ¿no? Exacto, No se puede forzar. Sencillamente somos como somos. Y cada uno es como es. Y nada más. No hay más misterio. exacto. Claro, el Entonces, ¿qué problema ocurre? viene cuando uno quiere ser otra cosa. Quieres ser distinto, quieres ser, pero no, tienes que aceptar como eres. Y nada más. Y si ves, o sea, si hay una agresión, si tú ves la agresión, es porque la estás viendo tú. Estás interpretándola como agresión. Mm. Es una interpretación. Estás interpretando el papel. De hecho, al actor, cuando el actor hace un papel, se dice que está interpretando. ¿Usted qué interpreta hoy? Pues yo interpreto hoy a Tarzán, yo interpreto a Peter Pan, hace una interpretación. Es Entonces, verdad. hay que observar la vida como un teatro Mm. o un cine, ¿no? Una película en lo cual nosotros somos actores. Y somos actores que cada vez está interpretando distintos personajes. Porque tú cuando estás con tu novio, por ejemplo, interpreta el personaje de novia. Cuando estás con tu jefe o con tu jefa, interpreta el personaje de empleado o empleada. Y si eres el jefe, hace el personaje de jefe. Pero ese personaje, esa interpretación, cuando llega a casa, es otra interpretación. Hace de marido, de padre, porque no le va a hablar igual a tu niña de 5 años que al compañero de trabajo. Estás interpretando personajes, continuamente, interpretando Ujú. personajes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el gesto o la creencia de una agresión verbal no deja de ser una interpretación. Ujú. Es una interpretación de un personaje. Y luego también hay que ver el fondo de la cuestión. ¿Por qué yo me siento agredido? ¿Por qué? Porque quizás esas palabras no se ajustan a lo que yo quiero que me digan. Porque igual es que lo que yo quiero es que siempre me estén pasando la mano por el lomo y que siempre me estén diciendo qué buena persona eres, qué guapo eres, cuánto vales, qué inteligente eres. Y de pronto llega alguien y dice: qué gilipollas eres. Y no pasa También. nada. Y dices, pues también. ¿Qué ocurre? No, pues, ¿qué ocurre? Que entonces, ¿cuándo es agresión y cuándo no es agresión? Pues muy sencillo.
Agresión es cuando tú me dices a mí lo que a mí no me interesa, lo que a mí no me cuadra. Me tienes que decir lo que a mí me gusta. Y si no me dices lo que a mí me gusta, me considero agredido. Entonces, sencillamente, ¿qué hay que hacer? No esperar nada de nadie. No esperar absolutamente ningún tipo de reacción, ni de respuesta, ni de pregunta, ni de nada. Cuando no hay expectativas, no hay agresión. Es imposible que haya agresión. Cuando una persona no espera nada de nada, ni de nadie, cuando tú estás solo contigo mismo, en tu más profunda intimidad, y no esperas ni una visita, ni una llamada, ni un gesto amable, ni un buenos días, ni un gracias, no esperas nada. Cualquier gesto, hasta la cagada de una paloma, será maravilloso. Sí, porque no Sí, esperas sí, nada. Claro, claro, porque no pasa nada. exacto. Porque se ha cagado, pues te limpias y ya está. Y no pasa nada. Dice Víctor, Bueno, ¿eh? no hay nadie ahí fuera. Víctor dice, no hay nadie ahí fuera. No hay nadie fuera. Exacto. Nuestra interpretación, Sí, no hay lo nadie. que hay fuera. Solamente los personajes que nosotros creemos y creamos. Eso es. Bueno, pues, Pues nada, Pepe, si no hay más aquí preguntas. 1 hora y media, ahora sí. Vale, vale. Y Pues bueno, nada. pues eso. Has leído el texto, en varias ocasiones lo hemos Sí, comentado. La verdad es que al final sí que ha habido mucha gente que se ha ido animando. sí. Y gracias, gracias sobre todo por seguirnos, por acompañarnos, por participar, por todo en general. Y como siempre, gracias, Pepe, un día más Muchísimas aquí. gracias a ti, Esther, y a todos los que se han sumado a esta pequeña aventura de leer el Xin Xin Mi, que el nombre tiene tarea. El Xin Xin Mi. Le podía haber Uy, llamado el poema de la fuente rota. Tiene tarea, nombre. la verdad que sí. A mí me vienen muchas cosas a la cabeza, mejor lo dejamos aquí. Bueno, pues nada, Exacto, las muchísimas gracias. palomas hacen lo que tienen que hacer, claro que sí. Y no van a mirar dónde, porque es su naturaleza, cagarse donde les da la gana. Es perfecta, sí. Así que Muchísimas nada, gracias. gracias. Gracias Adiós. a todos. Un abrazo. Hasta Chao. pronto. Chao. Chao.